Mi esposa me fue infiel con el vecino, así que cuando la descubrí me fui sin avisar y la dejé sin nada. Me llamo Mark. Hasta hace algunos meses, mi vida transcurría en un barrio residencial tranquilo, de esos donde todas las casas tienen un porche y una cerca que apenas separa una propiedad de la otra. Era el tipo de lugar al que yo siempre había aspirado: paz, una comunidad respetuosa y calles limpias. Trabajaba muchas horas, sí, pero al volver a casa me agradaba pensar que contaba con un espacio propio, el hogar que mi esposa, Elena, y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Aunque, con el tiempo, aquella comodidad se transformó en monotonía. Y en esa monotonía fue donde todo comenzó a torcerse. Recuerdo perfectamente el día que vi llegar al camión de mudanzas a la casa de al lado. Era un día de calor húmedo, tan intenso que las corbatas me resultaban sofocantes y el sudor se acumulaba en mi frente antes de llegar a casa. Justo al aparcar mi auto, vi que un gran camión bloqueaba buena parte de la calle, con hombres sudorosos descargando muebles y cajas. Cuando crucé la cerca y saludé a Elena, ella me señaló la mudanza, casi con una curiosidad que me pareció exagerada para alguien que usualmente no le daba importancia a los vecinos. Le di un beso rápido, más por costumbre que por auténtica pasión, y le respondí con un encogimiento de hombros. Espero que no sean ruidosos, fue todo lo que se me ocurrió decir. A esas alturas, después de un largo día de trabajo, lo único que quería era acostarme o ponerme a revisar el correo y pagar las cuentas pendientes. Nuestra vida en pareja, lo admito, se había vuelto un tanto fría. Elena y yo manteníamos una rutina inamovible: despertar, desayunar, cada uno a su trabajo y, por la noche, compartir una cena casi en silencio. A veces, sin embargo, ella mostraba un interés repentino por lo que ocurría en el vecindario. Podía ser el perro que ladraba en la casa de la esquina o la pareja que siempre discutía a 2 calles de distancia. Sin embargo, ver aquella forma en que se fijaba en la mudanza del nuevo vecino, Daniel, lo supe después, me llamó vagamente la atención, aunque no le di demasiada importancia. Pensé que era mera curiosidad. Hoy, con la perspectiva que me ha dado el tiempo, entiendo que quizá fue la primera señal de que algo en nuestro matrimonio no marchaba bien. Pasaron los días y seguí con mi dinámica habitual: salir temprano, trabajar hasta tarde y volver a casa con la cabeza llena de pendientes. En ocasiones, llegaba agotado y me hundía en mis asuntos laborales incluso en mi tiempo libre, encerrándome en mi estudio para revisar papeles o preparar la siguiente reunión. Me sentía en una especie de inercia donde no había cabida para los gestos espontáneos ni para escuchar a Elena con verdadera atención. No era que no la quisiera, era que, en mi mente, el trabajo y la responsabilidad ocupaban casi todo el espacio. Una tarde, al regresar del despacho, ella me comentó con tono casual que el nuevo vecino se llamaba Daniel, que tenía un perro labrador muy juguetón y que era una persona bastante amable. Me lo mencionó mientras terminaba de cortar unas verduras. Yo, con el traje todavía puesto, apenas atendí sus palabras. Le respondí algo genérico como: «Ah, qué bien». Estaba más concentrado en revisar si había facturas importantes en el correo o si tenía algún correo electrónico urgente en el teléfono. Elena se dio cuenta de mi indiferencia, pero no dijo nada. Esa indiferencia mía, ese dar por hecho que ella siempre estaba ahí, sería un error colosal. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños cambios. Elena pasaba más tiempo fuera, a veces me decía que había ido a caminar o a regar las plantas del jardín, otras veces la encontraba simplemente con la mirada perdida hacia la casa de al lado. En otras circunstancias, tal vez me habría preguntado qué la mantenía tan interesada en ese lugar. Pero la verdad es que mi propia rutina me absorbía. Entre reuniones, llamadas y un maletín lleno de documentos, no tenía espacio mental para cuestionarme si mi mujer necesitaba algo de mí o si, en cambio, lo estaba encontrando en otro lado. Yo solo sabía que cada vez hablábamos menos. Una noche, regresé más tarde de lo habitual. Había tenido una cena de trabajo con un posible socio y el cansancio me pesaba en los hombros. Al entrar, noté que las luces de la sala estaban apagadas y supuse que Elena ya se habría ido a dormir. De pronto, escuché un ruido suave en la cocina. Al asomarme, la vi entrar por la puerta trasera, con el cabello un tanto despeinado y un leve rubor en las mejillas. Me dijo que había estado paseando por la cuadra para despejarse. Algo en su tono me pareció extraño, pero no quise hacer preguntas. Le di las buenas noches y me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Los días siguieron su curso, y la distancia entre nosotros crecía más y más. Elena parecía esquiva, como si evitara mi presencia,
Y yo, en vez de indagar con firmeza, prefería creer que era tan solo una mala racha. Me convencía de que, con un poco de esfuerzo, podríamos superar lo que fuera que estuviese ocurriendo. Sin embargo, la tensión en el aire se volvía asfixiante. Nuestras conversaciones en la cena se reducían a monosílabos. Ella a veces decía, ¿cómo te fue hoy?, y yo respondía con un simple bien. Luego, el silencio se hacía cargo de la velada, como un invitado molesto que no se iba. Fue así hasta que, una tarde, regresé un poco antes de lo habitual y me encontré con algo que me sacudió hasta la médula. Al aparcar, vi que la puerta del garaje estaba entreabierta. Entré a la casa y escuché risas apagadas en el interior. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de quién era aquella voz masculina. Decidí guardar la compostura y abrir la puerta con calma. Entonces lo vi, Daniel, el vecino recién llegado, estaba sentado en la mesa de la cocina, muy cerca de Elena, con 2 copas de vino a medio terminar. Ella lucía un vestido sencillo pero que resaltaba su figura, algo que hacía tiempo no usaba conmigo. Hablaban en voz baja, casi como si compartieran un secreto. Daniel se sobresaltó al verme. Se puso de pie de inmediato, murmurando algo así como «no sabía que llegarías tan pronto». Elena se puso pálida, tartamudeó unas excusas incoherentes, y por supuesto, la situación se volvió insoportablemente tensa. No grité, no le reclamé nada delante de él. Solo lo miré a los ojos y le pedí con frialdad que se marchara. Daniel se fue sin oponer resistencia. Elena no me dirigía la mirada, y yo estaba demasiado furioso y confundido para articular mis ideas. Esa noche, sin embargo, no hubo una confrontación directa. De algún modo, me contuve, tal vez esperando una explicación coherente. Elena solo me dijo que era una charla entre vecinos y que no tenía por qué exagerar. Me metí en mi estudio, intentando aclarar mis pensamientos, con un dolor punzante que me apretaba el pecho. A partir de ese instante, mi percepción cambió por completo. Cada pequeño detalle que antes pasaba por alto se convertía en una posible señal de engaño. Si Elena salía a regar las plantas, yo me asomaba por la ventana disimuladamente para ver si Daniel estaba en su porche. Si ella salía a hacer la compra y tardaba más de lo normal, mi cabeza se llenaba de sospechas. Era un infierno de dudas que me carcomía por dentro, algo que jamás había vivido. Y en medio de ese infierno, yo guardaba un silencio frío, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Pasó un tiempo en el que, pese a mis sospechas, no tenía una prueba definitiva. Elena se mostraba cada vez más distante y a veces incluso notaba cierta hostilidad en su mirada cuando nos cruzábamos en el pasillo. Yo, por mi parte, ya no me esforzaba en aparentar cordialidad. Sentía que algo grande y terrible estaba formándose en las sombras de nuestra relación, pero todavía me aferraba a la idea de que quizá todo era una exageración mía. Tal vez solo estaban siendo amables. Tal vez Daniel era demasiado amistoso y mi esposa se sentía halagada de que alguien la escuchara con atención, cosa que yo, reconozco, no venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Entonces llegó el día en que mis temores se confirmaron por completo. Una noche, cansado de tantas dudas, decidí volver antes del trabajo sin avisar. Apagué el teléfono para que Elena no pudiera localizarme y me dirigí directo a casa. Al estacionar, vi su coche en la entrada. La casa estaba sumida en la penumbra, solo la luz de la ventana de nuestra habitación estaba encendida. Entré con cuidado, rezando en mi interior para que nada de lo que sospechaba fuera cierto. Subí las escaleras procurando no hacer ruido, y el nudo en mi estómago se hacía cada vez más grande. Al llegar a la habitación, encontré la puerta cerrada. Percibí murmullos, y luego el inconfundible sonido de 2 personas moviéndose. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe. Lo que vi fue el golpe más duro que he recibido en mi vida. Elena estaba en nuestra cama, enredada con Daniel en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Era la confirmación absoluta de lo que temía. No hubo gritos, no hubo insultos de mi parte. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Sentí un frío recorriéndome la columna. Elena gritó mi nombre, tapándose con la sábana como si eso pudiera devolverle la dignidad perdida. Daniel, con el torso desnudo, balbuceó algo ininteligible, intentando tomar su ropa. Yo solo lo miré con un odio contenido y le exigí que saliera de mi casa de inmediato. Obedeció sin vacilar, pues sabía que mi furia podía explotar en cualquier momento. Tras unos segundos de silencio,
Elena se levantó de la cama, tratando de explicarse, de decir que no era lo que parecía, que estaba confundida, que la soledad y la falta de atención de mi parte la habían llevado a buscar consuelo en otro. Ninguna de sus justificaciones pudo calmar el huracán de rabia y dolor que sentía. Me quedé allí, de pie, escuchándola intentar disculparse. Pero en cierto punto sentí un clic interior, como si un interruptor se apagara. Dejé de sentir. Dejé de escuchar con empatía. Algo dentro de mí murió en ese momento. Me di la vuelta y me fui al estudio, cerrando la puerta con llave. Ni siquiera soportaba verla. Durante las semanas que siguieron, el ambiente se volvió asfixiante. Ella dormía en la habitación de invitados, y yo, en la principal. No intercambiábamos más que palabras mínimas para sobrevivir en la misma casa. Cada vez que la miraba, recordaba la escena, mi cama compartida con un extraño, con nuestro nuevo vecino. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿En qué momento mi matrimonio se había hecho añicos? Hubo noches en las que el odio me consumía, otras en las que la tristeza me hacía desear desaparecer. Pero por encima de todo, crecía en mí una determinación fría, casi calculada. No iba a derrumbarme ni a suplicarle que se quedara conmigo. Mi orgullo, mi dignidad, mi sentido de la justicia clamaban una respuesta contundente. Fue entonces cuando hice un par de movimientos para llevar a cabo mi propia venganza silenciosa. Me cercioré de tener en orden toda la documentación necesaria para divorciarme. Contraté a un buen abogado, a quien le expliqué la situación sin guardarme detalles. Él me recomendó recopilar pruebas para que la demanda de divorcio fuera incontestable. Conseguí fotos, mensajes en el teléfono de Elena, ella ni siquiera se molestó en borrarlos o en proteger su móvil con una contraseña más compleja, y cualquier cosa que sirviera para demostrar la infidelidad. Lo hice con el corazón frío, ya sin dolor, como si fuera un simple trámite más de los que gestionaba a diario en mi empresa. Mientras tanto, me di cuenta de que Daniel se mostraba cada vez más cauteloso al pasar frente a mi puerta. A veces, lo veía en el jardín fingiendo que no me notaba, y otras lo sorprendía observando con cierta ansiedad si mi coche estaba o no en la entrada. Le bastaba un mínimo ruido para escabullirse. Parecía un perro asustado. No lo culpaba, sabía bien lo que había hecho y tal vez temía que mis represalias fueran físicas o legales. Sin embargo, yo no pensaba ensuciarme las manos con él. Mi objetivo era cerrar ese capítulo de la forma más letal a nivel emocional, sin levantar demasiado polvo. Poco después llegó la confrontación definitiva. Una noche, durante la cena más silenciosa que recuerdo, Elena rompió el mutismo. Dijo que había tomado la decisión de pedir el divorcio, que todo estaba demasiado roto. Intentó justificarse diciendo que lo sentía, que jamás quiso lastimarme de esa forma, que habíamos dejado de escucharnos. No levanté la voz ni la miré con súplica. Solo le hice saber, con la mirada más fría que pude, que estaba de acuerdo, que la demanda ya estaba lista, y que en cuanto firmáramos los papeles, todo habría terminado entre nosotros. La vi respirar con alivio. Tal vez pensaba que tendría el camino libre para seguir con Daniel o, simplemente, huir del barrio. Pero no le di tiempo a hacerse ilusiones. Le presenté los documentos de divorcio, firmados por mí, y las pruebas de su infidelidad. Dejó escapar un leve gemido de sorpresa al ver la contundencia de mis evidencias. Le dije que, en caso de negarse a firmar, yo haría todo público, que no me temblaría la mano para repartir copias entre quienes fueran necesarios. Si no quieres complicarte la vida, fírmalo, le dije con una seguridad que ni yo mismo sabía que poseía. La vi titubear, con los ojos llenos de lágrimas y el labio tembloroso. Finalmente, aceptó. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. El acuerdo final fue más favorable para mí de lo que ella jamás hubiera imaginado. En parte, mi salario siempre había sido mayor, y legalmente, eso pudo haberse usado en mi contra. Sin embargo, gracias a las pruebas de su infidelidad, la balanza se inclinó a mi favor. Ella terminaría con la posibilidad de llevarse solo lo básico que necesitaba para empezar de nuevo. La casa, por mi parte, tenía decidido venderla tan pronto saliera del divorcio, pues no soportaba la idea de quedarme en un lugar que me recordara todos los días la traición que sufrí. Lo que Elena no esperaba, y que yo había planeado, era que Daniel la dejaría también. Me había enterado, casi por casualidad, de que Daniel no estaba dispuesto a sostener una relación complicada una vez que todo saliera a la luz.
Su historial indicaba que había tenido dificultades financieras y necesitaba mantener un perfil bajo para no meterse en problemas. No le convenía un escándalo de proporciones mayores. No sé los detalles de la charla que tuvieron, pero lo cierto es que, justo antes de que los papeles del divorcio se hicieran oficiales, Daniel desapareció. El perro labrador dejó de verse por el vecindario, y un día, sin más, él se fue. Ni nota, ni explicación. Solo un cartel de venta en su casa unas semanas después. Fue otra puñalada para Elena, tan afilada como la primera, y a decir verdad, en ese momento yo lo sentí como una victoria silenciosa. Mi venganza estaba completa, no solo la había dejado sin mi compañía y sin buena parte de mis bienes, sino también sin la ilusión que la había hecho arriesgarlo todo. Cuando al fin completamos el proceso, le di a Elena los papeles oficiales, junto con una breve nota. No tenía palabras de odio, el enojo había decantado en indiferencia total. Solo le dije, te deseo lo que merezcas, también dejé un postdata que en su momento me pareció muy gracioso, Daniel también se fue, así que al parecer se fue, o la eché, o ambas cosas. Es irrelevante a estas alturas. No volví a verla desde entonces, salvo en fotos antiguas que a veces aparecen en mi correo o en carpetas que creía olvidadas en la computadora. No siento nada al verlas, ni remordimiento ni nostalgia. Son recuerdos de una vida que ya no existe. La casa se vendió a una familia joven que buscaba un barrio tranquilo. Ignoran por completo la historia que se vivió en esas paredes. Tras la venta, me mudé a otra ciudad por un nuevo puesto de trabajo. Hice el cambio casi de inmediato, sin guardar luto, sin pensarlo dos veces. Busqué un apartamento más moderno, lejos de porches y cercas blancas. El nuevo lugar es práctico, minimalista y no me trae ningún recuerdo incómodo. Conseguí rearmar mi vida poco a poco, reorganizando mi rutina y mi mente. Hoy, siento que no me arrepiento de lo que hice, recoger las pruebas, preparar la demanda, asestar el golpe final. Muchos, quizá, pensarán que fue una decisión cruel, pero no les debo explicaciones. Me traicionó con alguien a quien apenas conocía, destruyó lo que construimos y, encima, me hizo pasar semanas de agonía emocional. Cada uno paga sus actos como corresponde. Esa tranquilidad de conciencia que tengo ahora, esa sensación de que hice lo que debía hacer, hace que no me tiemble la voz al admitirlo. No siento nada por ella. Ni rencor, ni amor, ni compasión. Simplemente no existe ya en mi vida. El paso del tiempo me ha reforzado la idea de que merezco vivir en paz. La venganza me supo a justicia, me supo a cierre de ciclo. Ver cómo Daniel se escabullía y dejaba a Elena sola fue solo la guinda del pastel. Una parte de mí, la más orgullosa, reconoce que, sin esa jugada final del destino, quizá no me habría sentido del todo satisfecho. Sin embargo, ocurrió como debía ocurrir, al final, ella se quedó sin mí y sin él. Y yo me quedé con mi dignidad, con mi nueva vida y con la certeza de que uno cosecha lo que siembra. Es cierto que en los primeros días tras mi mudanza me invadió una especie de vacío. Me preguntaba si no era mi culpa haber descuidado a Elena, si yo había sembrado esa distancia que ella buscó llenar con otro hombre. Reconozco que, en alguna medida, mi obsesión con el trabajo y mi poco interés en compartir momentos de calidad con ella contribuyeron a que todo se desmoronara. Pero también aprendí que nada justifica una traición tan vil. Un problema de pareja se discute, se trabaja o se termina de manera honesta. Acostarse con un extraño en mi cama, engañarme durante semanas, esa fue la línea que nunca debió cruzar. A la larga, ese proceso me hizo crecer. Si algún día vuelvo a compartir mi vida con otra persona, me esforzaré por no caer en la indiferencia, por cultivar una relación en la que ambos seamos conscientes de las necesidades del otro. Pero si la otra persona me traiciona, no dudaré en tomar medidas drásticas. Aprendí a poner límites, a valorarme. Aún así, no vivo con paranoia ni con la sombra de Elena sobre mi hombro. Simplemente cerré el capítulo y seguí adelante. En el nuevo lugar, he conocido gente interesante, pero confieso que aún no he entablado una relación seria. El trabajo me absorbe, como siempre, pero tengo el control de mi tiempo de una manera más inteligente. Mi círculo de amistades se compone de compañeros de la oficina y un par de vecinos con quienes, irónicamente, me llevo bastante bien. Ya no me obsesiona la idea de que alguien se acerque de manera indebida a lo que es mío. Aprendí que el amor no se obliga y que la confianza se construye con base en la honestidad. Si alguien quiere engañarme, terminará saliendo de mi vida, y punto.
A veces, la gente pregunta por qué vendí la casa tan rápido, y yo simplemente digo que necesitaba un cambio de aires. No me explayo en detalles ni busco compasión. Tampoco me interesa ir por ahí con la etiqueta de el hombre traicionado. Soy quien soy, y mi historia es personal, no un melodrama público. Mi decisión de permanecer en silencio sobre los detalles también forma parte de la venganza. No le di a Elena la oportunidad de justificarse ni de quedar como la víctima delante de mis conocidos. Sencillamente cerré el trato, firmé los papeles y partí. Que el peso de la culpa le caiga a quien tenga que caerle. Ahora, lejos de ese vecindario, miro hacia atrás sin remordimientos. Confieso que, en su momento, el desamor me dolió más de lo que habría querido admitir. Me sentía humillado, ridiculizado, como un tonto que no se dio cuenta de nada. Sin embargo, ese dolor fue la chispa para tomar decisiones firmes. No me arrepiento ni de la frialdad con la que conduje el divorcio ni de las pruebas que reuní. Hice lo que tenía que hacer para quedar libre de ataduras y garantizar que no se burlaran de mí de nuevo. Y en cuanto a Daniel, supongo que su conciencia lo habrá acompañado cuando salió de la ciudad con el rabo entre las piernas. A mis colegas más cercanos les di una versión resumida, que mi matrimonio terminó porque las cosas ya no funcionaban, y que encontré una oportunidad laboral excelente en otra ciudad. Es todo lo que necesitan saber. La realidad es que me resultó más fácil volver a empezar en un lugar donde nadie conocía los detalles de lo que había pasado. Me dediqué a mi trabajo, que es lo que mejor sé hacer, y en poco tiempo establecí nuevas rutinas. Tomar un café temprano en la cafetería del edificio, leer las noticias en mi tableta y regresar por la tarde a mi apartamento minimalista. De vez en cuando salgo a correr al parque o ceno con algún compañero. Y me siento en paz. No tengo planes de buscar a Elena. No me interesa si rehizo su vida o no. Tampoco siento curiosidad por el paradero de Daniel. Cada uno sabrá cómo lidiar con sus fantasmas. Yo ya lidié con los míos, y aunque el proceso fue difícil y doloroso, al final logré quedarme con una versión de mí mismo que respeto y, sobre todo, que no se siente derrotada. Mi pasado es solo eso, un capítulo cerrado. No guardo rencor, porque el rencor implicaría que todavía me afecta. Y lo cierto es que no me afecta en absoluto. En retrospectiva, podría decir que lo que más me impactó fue la frialdad con la que, durante un tiempo, viví con Elena bajo el mismo techo mientras ella me ocultaba tantas cosas. Pero comprendo que la indiferencia era mutua. En esos meses previos, yo tampoco supe interpretar sus señas de alarma, sus necesidades, o quizá ya no me importaban. La chispa se había apagado hacía tiempo. En lugar de hablar y buscar una salida honesta, ella eligió el engaño, y yo elegí la venganza. Cada uno tomó un camino, y el resultado fue inevitable. Esta es mi historia, desde mi punto de vista. Una historia en la que fui víctima, sí, pero en la que también supe convertirme en un hombre que tomó las riendas de su propio destino. Puede que el precio emocional fuera alto, pero hoy vivo sin la menor duda de que hice lo correcto. Es posible que algunos no entiendan mi frialdad o mi falta de compasión. Sin embargo, cada quien reacciona según sus circunstancias y su carácter. Yo quise acabar con todo de raíz para no quedar atrapado en reproches ni ruegos absurdos. No busco justificarme ni busco aprobación. Solo cuento mi verdad, descubrí una infidelidad, lo perdoné todo en mi fuero interno para poder seguir adelante, pero no quise dejar impune ese engaño. Tomé medidas legales, me libré de la relación y puse tierra de por medio. No me arrepiento. La venganza, para mí, fue satisfactoria porque me permitió cerrar el capítulo de la forma más contundente posible, dejándola sin opciones y mostrándole que no soy alguien con quien se juega. Como resultado, ella se quedó sola, y yo logré la libertad de un nuevo comienzo. Y ahora que estoy en este nuevo comienzo, puedo decir, sin orgullo desmedido, que la paz que siento es la mejor recompensa. Esa paz, esa tranquilidad interior, ese no sentir nada, es la prueba irrefutable de que, al final, triunfé.